Esto son palabras mayores. Bueno, gente, estamos en vivo, bienvenidos. Tenemos hoy a un amigo y a uno de los mayores expertos en geopolítica de nivel europeo, de nivel internacional, Adrián Celaya. Nuestro amigo y profesor que nos va a contar hoy qué le está pasando a Donald Trump. Yo le ruego que compartan en este momento la señal, que le den a me gusta. Vamos a disparar este algoritmo hoy porque la noticia del día es esta amenaza de Donald Trump hacia Rusia, pero es que también ha amenazado a Europa, ha amenazado a Irán. Este hombre está aparentemente en una actividad frenética por demostrar quién manda. Y todo esto con el respaldo, por supuesto, de toda esta oligarquía digital, sionista, empresarial y fascista que reina en los Estados Unidos. Veo que ya está enlazado el canal de Adrián. Vamos a darle la entrada. Adrián, bienvenido. Hola Pablo, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y con palabras mayores, claro. Oye, feliz compartir audiencias, hermanos hispanoamericanos, españoles, europeos, latinoamericanos que se unen en una señal antifascista, antisionista y pacifista, porque ese es el objetivo de toda esta pedagogía que hacemos nosotros, que vivamos en un mundo en paz. Y para vivir en un mundo en paz, las noticias son preocupantes, Adrián. Yo quiero empezar fuerte, la gente va a hacer un montón de preguntas. La gente está cansada de no entender, Adrián. La gente está cansada de no entender cada vez que muchísima gente me dice, es que vemos análisis geopolíticos que son tan minuciosos, que son tan largos, que la gente pierde el contexto, que por ver el árbol no ve el bosque. Y, por ejemplo, Donald Trump nos tiene a todos muy confundidos. Hoy amaneció amenazando a Rusia con nuevos aranceles si no termina rapidísimamente esta guerra de Ucrania, cuando por otra parte dice que él, en el lugar de Putin, haría lo mismo. Entonces, para empezar, explícanos a qué se deben esas nuevas amenazas de Donald Trump, cuál puede ser su efectividad y cuál es el panorama general de esta guerra que él prometió que terminaría en 2 días una vez que fuera presidente. Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, los análisis demasiado complejos no son buenos, pero también simplificar excesivamente, pues nos está muchas veces, nos obliga a mentir, ¿no? A decir lo que no es verdad, ¿no? Y tampoco eso es positivo, desde luego, ¿no? Claro, la interpretación de lo que hace Donald Trump es especialmente complejo, ¿no? Poco a poco yo creo que se llega a varias conclusiones. Primero, que es un mentiroso patológico. Digamos, todos los políticos en general tienen una tendencia o a exagerar o a ocultar o disimular los problemas, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Donald Trump es algo sistemático, premeditado, continuado, ¿no? Y además con el que juega constantemente en, no sé si más que en una complicidad con los medios, él juega con los medios, digamos, ¿no? Entonces, la conclusión a la que se acaba llegando es que no hay que hacer demasiado caso a lo que Donald Trump dice. Hay que hacer caso, en principio, a lo que hace. Entonces, hay que ir yendo muy despacio hasta que toma decisiones que impactan en la realidad y eso dices, bueno, esto es probablemente lo que estaba pretendiendo. No lo que decía, sino lo que realmente ha hecho. Y sobre lo que dice, hay que pensar en cuál es el impacto en los medios. Es decir, bueno, él no buscaba transmitir lo que realmente pensaba, sino que buscaba generar ese impacto en los medios, ¿no? Entonces,
Así hay que ir interpretando estas expresiones tan extrañas, amenazantes y contradictorias constantemente de ¿no? En todos, ¿no? Ha sido Sí. muy llamativo en el caso de Oriente. Parece claro que se debió a su iniciativa, a su intervención en marcha justo antes de llegar a la Casa Blanca, justo antes de Sí. tomar posesión, y que fue algo sorprendente porque contradecía la imagen de un Adrián, Donald Trump que estamos teniendo aparentemente iba a serios ser problemas de mucho conexión. Se te va la más un señal todo el seguidor, mucho tiempo. más fiel. Adrián, se te va la señal todo el tiempo. ¿Podrías apagar la cámara y seguimos solo con el audio? Es que no se te escucha lo que... Se te va la señal. Sí, por Si apagas supuesto. la cámara y seguimos solo con el audio, igual podemos tener mejor señal. Se corta todo el tiempo, sí. Lo está diciendo la Bien, gente. pues vamos a ver. Bueno, un saludo a la Sí, gente que se está conectando. Ya hay en este no, decía momento que esto, conectadas 252 personas. Muchos de ellos son los seguidores de Adrián desde su canal, como Pepa Candela, que es la que nos está diciendo que eso se corta. Queremos aprender, queremos saber de geopolítica, eso lo vamos a hacer. Hoy vamos a tener una visión de conjunto de lo que está sucediendo en el mundo, así que póngale cuidado. Adrián, ¿me escuchas? Ahora se le ha ido también sí, perfectamente. Bueno, Bueno, perfecto, ahora no, sí te estaba oigo. comentando que un ejemplo muy claro de estas contradicciones radicales de Trump ha sido su posición en Oriente Medio, con esa gestión de un alto el fuego aparentemente totalmente contradictorio con lo que se suponía que iban a ser sus políticas sobre Israel, pero después de poner en marcha ese alto el fuego, un alto el fuego humillante para Israel, y pocos días después nos hace estas declaraciones disparatadas anunciando una verdadera limpieza étnica para Gaza, ¿no? Y claro, es algo absolutamente contradictorio con lo que se estaba moviendo una semana antes, y entonces no se sabe muy bien si realmente hay una intención de avanzar en esa dirección o de conseguir un efecto mediático que contrarreste sus movimientos de una semana antes, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar para ver cuáles van siendo sus decisiones en la práctica para interpretar lo que realmente quiere hacer. Y lo que me Claro. preguntaba sobre el tema del, sí, del conflicto en Ucrania. Nos obliga a ir un paso por detrás de él, Donald Trump. Tenemos problemas de conexión con Adrián. Hoy hay un decalaje de varios segundos entre el momento en que él habla y se escucha y hemos tenido que cortar la imagen. Gente, lo siento. Eh, Creo que estás ahí, ¿verdad, Adrián? Sí, sí. Vale. Por otra parte, él ha anunciado desde sus promesas de campaña y en sus primeras semanas como presidente, pues ha intentado hacer todo lo que ha podido, que iba a ejecutar la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos, que iba a reducir la inflación, que iba a poner a las guerras de Ucrania y en Gaza, mejor dicho, que iba a acabar con todas esas, iba a desmontar estas políticas de guerra en esos dos escenarios. Pero por otra parte, saca como ese vídeo que sacó de inteligencia artificial en el que se ve a una Gaza convertida en un desarrollo inmobiliario turístico y él y Elon Musk tomando piñitas coladas y cosas por ahí. Entonces, esos mensajes contradictorios nos dices tú que tenemos que ignorarlos y más bien estar pendientes de los hechos, de los acontecimientos que va generando él. Sí, sí, porque él juega constantemente con los medios. Yo no diría ignorarlos, ¿no? Sobre todo, claro, cuando se anuncian barbaridades como esa limpieza étnica en Gaza, ¿no? No es ignorarlos, podemos intentar interpretar qué es lo que pretende para saber si puede acercarse o no a eso que dice, pero no sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Probablemente es mejor esperar a ver si esto responde a un objetivo real o a un juego mediático, ¿no? Que es Uh -huh. algo a lo que él está acostumbrado, ¿no? Claro, sobre el tema de Ucrania, pues también efectivamente él iba a resolver el problema, iba a conseguir la paz al día siguiente de llegar a la Casa Blanca. Bueno, ha pasado el primer día, ha pasado la primera semana, ha pasado el primer mes y todavía apenas se ha empezado a negociar, ¿no? Pero bueno, sí parece que podemos dar una interpretación de fondo sobre un diferente posicionamiento del trumpismo con respecto al fin de la guerra en Ucrania. ¿En qué sentido?
en el sentido de que yo creo que todas las partes se han dado cuenta perfectamente de que Rusia ha ganado la guerra. Rusia ha ganado la guerra de desgaste. Esto yo creo que para muchos de vosotros es conocido, pero es posible que para algunos no. No estamos ante una guerra de movimientos, sino una guerra de maniobras, sino frente a una guerra de desgaste. Esto quiere decir que lo prioritario, en principio, no es el conseguir territorio, sino el desgastar al enemigo el máximo mientras tú te desgastas lo mínimo. Y esa guerra de desgaste, con un fortalecimiento constante del ejército ruso y un debilitamiento constante del de Ucrania, pues ya hace un año, año y medio que está clarísimo que Rusia lo tiene ganado, ¿no? Entonces, frente a ese posicionamiento, la posición de Occidente estaba siendo, bueno, Rusia va a ganar la guerra, no acepto, eso es algo inaceptable para mí, digamos, para las élites occidentales, digamos, y entonces vamos a escalar el conflicto, ¿no? La única salida que se me ocurre es escalar el conflicto. Entonces, esto lo han estado intentando durante año y medio por distintas vías, con provocaciones contra Rusia, ataques contra centrales nucleares, ataques contra los sistemas de defensa antinuclear de Rusia, los misiles de largo alcance, etc. ¿no? Bueno, Rusia ha tenido una gran paciencia estratégica y ha evitado caer en esas provocaciones, pero bueno, estaba claro y seguimos viendo que esa es la estrategia, digamos, básica que estaba de las élites occidentales. Claro, frente a esto, el trumpismo, digamos, Trump y el trumpismo, pues han tenido una posición distinta. Yo creo que ellos tienen una posición más realista en el sentido de que dicen, bueno, Rusia ha ganado la guerra, vamos a negociar y vamos a sacar de esa negociación todo lo que podamos. Pero aceptando que Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Claro, esa posición es consecuente también con ese planteamiento de fondo del trumpismo que dice, bueno, los otros, digamos, los demócratas, llevan, y también, digamos, los republicanos neoconservadores, han mantenido durante mucho tiempo esa estrategia de que asegurar el dominio de Estados Unidos sobre el mundo, pero es una estrategia de un coste muy alto. Estados Unidos está cada vez peor, su estructura productiva muy desgastada, y entonces el trumpismo plantea cambiar de estrategia. Dice, si queremos mantener el peso o que Estados Unidos tenga un importante peso en el mundo, hay que cambiar de estrategia. No tenemos que ser el policía del mundo, pero sí tenemos que concentrarnos en que Estados Unidos por sí mismo sea lo más fuerte posible, ¿no? Yo creo que esa es la estrategia básica del trumpismo y que es consecuente con este posicionamiento con respecto a Ucrania. Dice, no, vosotros, digamos, los demócratas y tal, os habéis empeñado en esta guerra en Ucrania, una guerra que en un contexto territorial que efectivamente nos pilla muy lejos, cuando no tenemos que desperdiciar recursos en otros continentes y tenemos que concentrarnos en ese hacer América grande, que es, por un lado, económico. Está claro que están tremendamente preocupados por la situación económica de Estados Unidos, intentando rascar por todos los medios recursos para mantener viva la economía de Estados Unidos. Y lo que no sabemos es, además de ese impulso o reactivación económica de Estados Unidos, en qué medida esas otras aspiraciones disparatadas territoriales que ha hecho sobre Canadá, sobre Groenlandia, etcétera, en qué medida van en serio o no. O es también una exageración, son esas bravatas que suele hacer a veces también para despistar, pero lo que sí sabemos es que su estrategia básica es retirar recursos del conjunto del mundo, retirar esfuerzos, retirar gastos de todo lo que estábamos haciendo en otros continentes y salvar, digamos, reactivar económicamente, fundamentalmente económicamente Estados Unidos. Adrián, lo que sí vemos un cambio realmente importante también es en esa relación con Vladimir Putin, ¿no? Recordemos que esa relación con Joe Biden estaba prácticamente rota. Joe Biden era un crítico durísimo de Putin, mientras que y era un aliado de Zelensky. Mientras que Trump afirma que no quiere tomar partido, que simplemente quiere que se acabe la guerra, pero esa neutralidad hace que Estados Unidos pues abandone el apoyo militar a Ucrania
sin el cual pues Ucrania no puede sobrevivir. Ese es el precio, la derrota de la OTAN, la derrota de Estados Unidos en esta guerra proxy de Ucrania, el sacrificio de los no sé cuántos, porque las cifras bailan todo el tiempo entre sí, son no sé, medio millón o 1 millón, o el número que sea de ucranianos, jóvenes ucranianos muertos, que en un momento dado pensaron que iban a luchar por recuperar las fronteras de su país, pero realmente estaban luchando por los sueños del Partido Demócrata, que querían que terminara todo en manos de BlackRock, de las empresas nacionales norteamericanas, pero que ahora parece que ese panorama de la reconstrucción de Ucrania, del futuro de Ucrania, va a depender mucho de las negociaciones entre Putin y Trump. ¿Crees tú, y pregunta a la gente continuamente aquí en el chat, si esa nueva relación entre Putin y Trump va a garantizar al precio de la soberanía ucraniana una paz permanente para el conflicto de Ucrania y Rusia? Bueno, yo creo que tiene que ser así. Tiene que ser así porque el conflicto difícilmente va a acabar si no hay una negociación de un nuevo marco de seguridad estratégica en Europa que garantice ese contexto de paz, ¿no? Este fue, y esto desde Rusia se ha dicho repetidamente, que una parte fundamental del origen del conflicto, ¿no? Digamos, esa preocupación estratégica de Rusia por el avance constante de la OTAN. Rusia se siente cada vez más amenazada y dice, bueno, vamos a negociar un contexto de seguridad estratégica sin que se le hiciera caso. Pero claro, este va a ser un requisito inevitable con el fin de la guerra. En el caso de Ucrania va a haber unos territorios que se van a incorporar a la Federación de Rusia, pero se va a negociar también el futuro institucional del resto de Ucrania. Es decir, probablemente intentando dar la vuelta al impacto que supuso la revolución o el golpe de Estado del Maidán del 2014. Hasta entonces, ya sabéis, los que nos oís, que había una alternancia, digamos, en Ucrania entre gobiernos, simplificando, ¿no?, prorrusos y prooccidentales, ¿no? Esa alternancia se rompió con ese golpe de Estado en el 2014, impulsado desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, a través del cual pusimos en marcha unos gobiernos, una configuración institucional de Ucrania claramente antirrusa y claramente enmarcada dentro de una estrategia de la OTAN de cerco de Rusia. Claro, algo ya preparando durante 8 años a Ucrania para la guerra, ¿no? Es evidente que el problema de fondo hay que solucionarlo, que la guerra no se termina del todo si eso no se soluciona. Entonces, primero, se va a negociar qué territorios de Ucrania quedan dentro de la Federación Rusa, el futuro institucional del resto de Ucrania y luego un contexto o un nuevo marco de seguridad estratégica para el conjunto de Europa, que probablemente incorporará, yo creo que necesariamente, la desaparición de la OTAN. Porque claro, ¿qué es la OTAN durante las últimas décadas? Es una estructura destinada a acercar y atacar a Rusia. Entonces, esto es incompatible con que haya un marco de seguridad estratégica en Europa, ¿no? Entonces, por eso, casi con seguridad, esa negociación va a incluir la desaparición de la OTAN y yo intuyo que se va a haber un periodo de convulsión política en Europa, pues quizás de 4 o 5 años, durante el cual va a haber una competencia entre fuerzas políticas, en el que vamos a tener, por un lado, digamos, las fuerzas políticas tradicionales europeas, de alguna forma intentando mantener el status quo de los estados europeos y de la Unión Europea. Luego vamos a tener estas fuerzas conservadoras que van a estar muy apoyadas por el trumpismo. Y luego probablemente el peso de los países emergentes también se va a disparar a partir de la victoria rusa en Ucrania y por el propio desarrollo y crecimiento del peso económico del conjunto de los BRICS, etcétera. Entonces, yo creo que esas tres fuerzas van a pelearse por el futuro político de Europa Occidental durante los próximos 4 o 5 años, de tal forma que, bueno, los partidos tradicionales se van a intentar defender y las claves van a estar probablemente en Francia y Alemania. Sí, ¿por qué? Porque si uno de esos dos países cae, si los partidos tradicionales pierden el control de uno de esos dos países, es muy probable que caiga la Unión Europea también, ¿no?
Entonces van a intentar mantener a toda costa el control de esos países. Ya lo hemos visto, bueno, con medidas como las que se han tomado, como la anulación de las elecciones en Rumanía, ¿no? A que esa fue una decisión muy drástica, pero ya nos dijo Thierry Breton, el excomisario europeo, que lo que se había hecho en Rumanía, si era necesario, se haría también en Alemania. Es decir, que nos podemos encontrar con un contexto de un choque político radical que, bueno, puede llevar a dinámicas que vayan más allá de lo electoral. Mira, a propósito de lo que estás diciendo, muchísima gente está reflexionando en el chat sobre esa nueva postura de Washington hacia Ucrania, que ha causado tanta alarma en Europa. Recordemos que durante décadas, pues Europa ha contado con la protección militar de Estados Unidos frente a Rusia, que ese es el supuesto objetivo de la OTAN. Pero ahora Trump decide suspender la ayuda militar a Ucrania, alegando que Zelensky no estaba listo para participar en las conversaciones de paz. Y por otra parte, Trump no ha querido responsabilizar a Rusia por la invasión. Es más, el secretario de Defensa, el Pete Hegseth, ha dicho que no considera viable que Ucrania recupere territorio ocupado por los rusos durante la guerra, que ese es un 20% del territorio. Es decir, preguntan, y varias personas hacen esta pregunta, Adrián, ¿qué le pasa a Europa? O sea, Europa en este momento que ha sido utilizada, que ha entrado en crisis económica, ha visto que ni las sanciones que le han puesto a Rusia han mermado realmente la economía de Rusia como se espera, todo lo contrario. Está creciendo más que la mayor parte de países europeos que han puesto las sanciones. Los fondos soberanos rusos congelados aquí en Europa, que eso es un ataque absurdo a la soberanía de los ciudadanos rusos. ¿Qué va a pasar con esa Europa que está en este momento como a la espera de que dice Trump, qué hace Trump cuando estaba acostumbrado a recibir órdenes? Sí, bueno, lo que está claro es que digamos, las élites europeas estaban recibiendo órdenes de esa parte de la élite americana que coincidía con ellos, que tenía esa misma concepción que se suele llamar, digamos, globalista del mundo, ¿no? Es muy relacionado con los intereses de las multinacionales, etcétera, ¿no? Pero no se sienten identificadas con el trumpismo en absoluto, ¿no? Entonces, claro, ahora entra en una situación de enfrentamiento convirtiendo las decisiones de Estados Unidos en causa de enfrentamiento cuando han mantenido una actitud totalmente pasiva frente a las decisiones del periodo Biden, que han sido decisiones realmente salvajes con respecto a Europa. Y me estoy refiriendo a la destrucción de los gasoductos Nord Stream, por ejemplo, a estas decisiones de impulsar sanciones contra Rusia que al final han acogotado la economía europea, sobre todo la alemana, y aprovechando esas circunstancias, aprobando legislación en Estados Unidos para llevarse a las empresas europeas, ¿no? Es decir, ha sido posiciones muy fuertes, pero como al final son las mismas élites las que mandaban en Estados Unidos y en Europa, ahí no había conflicto. Sin embargo, ahora el conflicto es frontal con el trumpismo, ¿no? Lo que ocurre es que en Europa hay una situación en este momento de pánico. ¿No? De pánico porque, primero, por esa interpretación que hacen del fin de la guerra en Ucrania. Ellos están interpretando que la victoria rusa en Ucrania es inaceptable porque lo están viendo como el fin del mundo. Es decir, están viendo esto como el detonante de la pérdida de control del mundo, el detonante del paso a un mundo multipolar, el detonante de la pérdida de hegemonía frente a los BRICS. Para ellos, la victoria rusa en Ucrania es esto. Entonces, para ellos es tan inaceptable que dicen, bueno, por mucho que Trump quiera ahora desmarcarse, nosotros tenemos que seguir. Entonces dicen, tenemos que seguir, pero la cuestión es cómo, ¿no? ¿Cómo? Porque los países de Europa Occidental de la OTAN no tienen capacidad militar para enfrentarse a Rusia, ¿no? Entonces, es una situación muy extraña en la que se están mezclando, digamos, lo que quieren hacer a corto plazo con la situación en Ucrania, con lo que quieren hacer a largo plazo a efectos de rearmarse, incrementar los presupuestos de defensa. Ellos están diciendo incluso poder enfrentarse a Rusia dentro de 5 o de 10 años, ¿no? Están utilizando esos términos.
lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Porque pongámonos en el lugar de los rusos, ¿no? El mensaje que les está lanzando Europa, ¿no? Les está diciendo, bueno, ahora somos débiles militarmente, no tenemos capacidad de enfrentarnos a Rusia, vamos a invertir masivamente en defensa y en industria militar para ser capaces dentro de 5 o 10 años de enfrentarnos a Rusia. Ponte en el lugar de los rusos. ¿Tú qué crees que interpretarían ellos? Claro. Pues desde luego nada bueno, ni nada positivo, ¿no? Es decir, parece como si les estamos provocando, ¿no? Es decir, atácame antes de que me rearme, ¿no? Porque Claro. es algo tremendo, ¿no? Pero Fíjate que hay gente sí, que nos está diciendo en el chat que hablamos de Europa como si fuera un bloque y no lo es, lo dice Fer55, que Europa es un acuerdo económico, pero estos países europeos compiten y se boicotean entre sí y muchos hasta se odian secretamente. ¿Qué opinas de ese comentario? Pero claro, al momento de enfrentar los desafíos geopolíticos y militares, pues efectivamente vemos como históricamente y en los últimos tiempos Europa se ha plegado a los designios de la OTAN, ¿no? ¿O no, Adrián? sí, efectivamente, esas discrepancias entre países existen, pero unas discrepancias son más importantes que otras. Y seguramente en este momento es mucho más importante esa discrepancia, por ejemplo, ideológica, que decíamos, ¿no? Entre, digamos, los partidos tradicionales, por un lado, y el trumpismo, o ese bloque conservador populista que está muy apoyado por el trumpismo, ¿no? Yo creo que eso es un contexto claro, es decir, y entre países el choque se focaliza principalmente en estos aspectos. ¿Cuáles son los países que no son aceptados por el bloque mayoritario en Europa? Pues Hungría y Eslovaquia. Hungría de tradición democristiana, Eslovaquia de tradición, un gobierno de tradición socialdemócrata, pero que los dos se han situado al margen, digamos, de las estrategias atlantistas de la OTAN, ¿no? Sí. Y claro, eso les ha convertido en enemigos. Esto es una contradicción, digamos, contradicción principal clarísima, ¿no? Entonces, o bien por influencia de los países emergentes, o bien por influencia del bloque conservador trumpista, ahí tenemos al final una configuración en tres líneas políticas que están chocando, ya se ven como los enemigos fundamentales dentro de Europa, más que las diferencias entre países, dentro de la Unión Europea, evidentemente. Una de las preguntas que me hacen, y aprovechando que tenemos en este momento una audiencia española bastante importante, gracias a que has enlazado tu canal, es ese artículo que salió en el diario.es, escrito por Olga Rodríguez. No sé si lo viste. Bueno, seguro que sí. Más de 60.000 piezas de armamento han salido en aviones desde España a Israel, en una ruta continua que continúa hasta el día de hoy, hasta el 2025. Y hemos visto una y otra vez a Pedro Sánchez salir a decir que no se están enviando armas a Israel, cuando las investigaciones de las organizaciones Progressive International, Palestinian Youth Movement y American Friends Service Committee, a las que accedió el diario.es, descubrieron efectivamente que hay una ruta de transporte de armamento y material militar a Israel a través del aeropuerto de Zaragoza, desde el principio del genocidio en Gaza hasta el momento, con destino final en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Entonces me preguntan que qué opinas de eso, que se estén mandando desde España, país supuestamente gobernado por un gobierno, por un partido de izquierda, que se estén enviando artillería, rifles, lanzacohetas, granadas, ametralladoras desde el principio de un genocidio hasta el día de hoy, y que incluso el mismo ministro de Exteriores español, José María Álvarez, asegure que el mes pasado no se permitía tránsitos por España de material militar con destino a Israel, y luego encima se sabe por las investigaciones que hace ya el diario.es que incluso desde la base española de Rota se están llevando armas a Israel, esto en noviembre. Y en el último trimestre del 2024 se detectaron nuevas importaciones y contratos, es decir, nos han estado engañando y mintiendo con el tema del transporte de armas, incluso la misma Audiencia Nacional, Adrián, que ha rechazado pedir información a varios ministerios sobre licencias de exportación y las autorizaciones vigentes de transferencia de material de defensa a Israel. Entonces, ¿qué opinas tú de que el gobierno español le esté mintiendo no solo a España, sino a Europa y al mundo entero sobre su participación en un genocidio?
No, esto es tremendo y es tremendo independientemente del hecho en sí, por cómo nos mantienen engañados a los europeos, ¿no? Porque el tema de Palestina, la verdad es que lamentablemente da mucho juego en ese sentido. ¿Por qué? Porque geográficamente está relativamente lejos, entonces los gobiernos o muchos gobiernos tienen una tendencia a manifestarse públicamente como favorables a la causa palestina, ¿no? Opuestos a las actuaciones de Israel, independientemente, sin que eso les cueste absolutamente nada, porque es muy fácil, ¿no? Ni compromete en sí mismo a nada. Incluso el gobierno español ha estado casi protagonizando esos movimientos para reconocer el Estado palestino, etcétera, ¿no? Mientras que, por otro lado, ¿qué están haciendo? Pues trasladar armas hacia Israel. Bueno, como estaba haciendo el gobierno de Biden, ¿no? Aparentemente transmitiendo que estaban permanentemente intentando moderar las posiciones de Israel, manteniendo una posición intermedia, cuando en realidad el mismo día que hacían ese tipo de declaraciones, pues se producía una decisión de envío de armas o de aumentar la financiación de la financiación bélica de Israel, ¿no? Entonces ahí hay una hipocresía constante que al final tiene su punto de partida en la opinión pública, ¿no? Una opinión pública que en Occidente también es muy favorable a la causa palestina y muy contraria a estas actividades de actuaciones bárbaras de Israel, y que entonces estos gobiernos, ¿qué hacen? Bueno, pues intentar a través de las declaraciones y de la imagen pública congraciarse con esa opinión pública independientemente de lo que en realidad se estén haciendo, ¿no? Por eso, Adrián, me parece tan importante que la gente siga canales como el tuyo, que estás denunciando continuamente estas cosas y que tienes una audiencia prioritariamente europea. Me parece que la gente aquí está muy, muy, muy dormida, muy acomodada. Me parece que en Europa la resistencia, los movimientos pacifistas han venido a menos y de alguna manera tenemos que aprovechar estos canales alternativos. Ojalá el tuyo tuviera 2 millones de suscriptores. Yo le invito a la gente que se suscriba, por favor. Ahí está el enlace, lo voy a poner en la descripción para que se suscriba al canal de Adrián, que es una labor pedagógica diaria. Está continuamente dando píldoras de conocimiento geopolítico, que es el resultado de décadas de análisis, de estudio, de una actitud valiente y pacifista para defender precisamente la supervivencia, ni más ni menos que de la raza humana. Así que una pregunta que me hacen también, Adrián, es, ¿cómo así que ayer Donald Trump le manda una carta al líder supremo iraní, al ayatolá Ali Khamenei, en el que básicamente lo que le dice es, hermano, usted tiene que firmar estas negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica porque no queremos que tengan un arma nuclear? Esto es un complemento a esa vista gorda al genocidio palestino. Esto es nuevamente poner por encima de del raciocinio la amenaza hacia el que es el gran enemigo de Israel, o esto es simplemente un farol que se está gastando Donald Trump de última hora, porque como en un día hace 20 o 30 órdenes ejecutivas, pues ya no sabemos si lo dice en serio o no lo dice en serio. Bueno, efectivamente, como he dicho antes, siempre hay que ser prudente a la hora de interpretar las palabras de Donald Trump. Pero esto, bueno, puede encajar, tiene una lógica geoestratégica, ¿no? Vamos a ver, una de las contradicciones fundamentales del programa de Donald Trump en geopolítica es el intentar, por un lado, llevarse bien con Rusia, llegar a grandes acuerdos estratégicos con Rusia, y por otro lado, intentar, digamos, apoyar las estrategias de Israel, como parecía que quería hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque un enfrentamiento, apoyar las estrategias de Israel en una situación de claro expansionismo, belicismo, etcétera, pues enseguida le va a llevar a Donald Trump a un enfrentamiento con Irán. Y Rusia y China no pueden permitir el sometimiento de Irán. No pueden permitirlo porque perder Irán es perder el control de Oriente Medio o de Asia Occidental, como dicen ellos, ¿no? Y perder el control de Oriente Medio no es cualquier cosa. Oriente Medio es una región clave del mundo por su ubicación geográfica y por su impacto económico, ¿no?
perder Irán sería que el control de Oriente Medio pasara a Estados Unidos. Y esto sería un golpe de vida o muerte para todo el proyecto emergente de los BRICS. Entonces, está claro que Rusia y China no van a dejar en ningún caso someter a Irán. Sin embargo, desde la perspectiva de Donald Trump, tiene que pensar en cómo puede llevarse bien con Rusia, o Irán puede llevar a esos acuerdos estratégicos con Rusia, a la vez que queda más o menos bien con Israel sin enfrentarse directamente a Irán. Entonces, una forma de salir de esa situación podría ser un acuerdo sobre el armamento nuclear. Es decir, yo no he tenido un enfrentamiento bélico con Irán, pero he conseguido de Irán lo que se supone que a ti, Israel, es lo que más te preocupa, que es evitar que lleguen a tener el arma nuclear. Ese podría ser una baza, podría ser una baza negociadora con el propio Israel, y, digamos, con los grupos de opinión sionistas que sabéis que tienen mucha fuerza en Estados Unidos. Es curioso que Estados Unidos quiera ahora que Irán firme ese tratado cuando en el 2018 fue el mismo Estados Unidos el que se retiró precisamente de la firma de ese tratado, ¿no? Sí, pero claro, Donald Trump en este tema actúa en función de impulsos del entorno, impulsos que pueden ser de Israel, de estos grupos sionistas norteamericanos, o pueden ser de los países emergentes. Claro, sí es claro que este segundo mandato de Donald Trump va a ser muy distinto que el primero. Independientemente de lo que él realmente piense, que es muy complicado de saber y tiene una importancia relativa, pero sí está claro que Donald Trump en el primer mandato no controlaba ni siquiera su partido, ahora controla su partido, entonces no controlaba las cámaras, ahora controla las dos cámaras, y durante el primer mandato en política exterior se produjo una continua sucesión de nombramientos, sustituyendo a unas personas por otras, normalmente intentando congraciarse con un sector o con otro. Se atribuye mucho a su personalidad, a su forma de dirigir, es cierto, pero también a su intento de evitar choques frontales con un sector. Nombraba a personas de un sector A para congraciarse con ese sector, unos meses después lo cesaba para nombrar a otra persona de otro sector. Es decir, estuvo bailando en distintas direcciones durante 4 años. Ahora tiene una posición más fuerte y probablemente vamos a saber con más claridad qué es realmente lo que Trump quiere hacer, que es algo, Trump o el trumpismo quiere hacer, que es algo bastante confuso, ¿no? Pero es muy posible que frente a Israel ahora tenga una posición quizás más equilibrada, menos dependiente. Menos dependiente. Bueno, el primer golpe, que fue una auténtica sorpresa, fue esa gestión del alto el fuego. Entonces es muy posible que eso tenga que compensarlo con otras medidas. Ahí entran esos disparatados planes de limpieza étnica o con el gestionar con Irán algo que puede vender, ¿no? Ese acuerdo que evita que Irán se haga con el arma nuclear. Algo que no será producto probablemente simplemente de una carta que Trump le dirija. Eso puede ser una exteriorización. Yo creo que eso se está decidiendo entre Estados Unidos y Rusia también, que no están hablando solo de Ucrania, están hablando de relaciones económicas entre ellos y también de Oriente Medio. Entonces, ahí es muy importante que la posición de Rusia sea capaz de templar, matizar, moderar esas tensiones que el trumpismo tiene desde el sionismo, digamos. A mí me pone enfermo, Adrián, ver cómo el 15 de enero Israel y Hamas firman un acuerdo de cese al fuego. Y luego en estos días el señor Netanyahu decide no dejar entrar alimentos a la franja de Gaza. Posiblemente está calculando que le sale más barato matar a la gente de hambre o de enfermedades que a bombazos. Y nos damos cuenta que se permite este genocidio y que Trump lo va a seguir permitiendo y lo va a seguir permitiendo también, y lo estaba más financiando el Partido Demócrata, que si hubiese ganado las elecciones habría seguido haciendo. Pero lo que ya me parece el colmo es que Trump
abiertamente, es que no lo esconden, propone un plan para reubicar a todos los palestinos que residen allí en otros países de la zona y que Estados Unidos convierta esa franja en una zona turística que la convertirá en la Riviera del Medio Oriente. Es decir, no se esconden ni ante el fascismo, ni ante las amenazas. Es como un matoneo 2.0. Tú dices, el segundo mandato de Trump va a ser diferente. Claro que sí. Ya se quiere anexionar a Groenlandia, a Canadá, cambiarle el nombre al Golfo de México y tomar posesión del Canal de Panamá nuevamente. Es decir, estamos ante una amenaza expansionista de los Estados Unidos clara y denodada, pero también sabemos el temperamento de Trump no es alguna forma, no son estas, como decimos en Colombia, las pataletas de abogado de un imperio en decadencia que está intentando negociar desde la fortaleza con Rusia, con China, precisamente para tener un lugar en el tablero geopolítico ante la evidencia de un mundo multipolar. Pues sí, la verdad es que es una interpretación o la interpretación más lógica, ¿no? Efectivamente, yo creo que si nos fijamos en todas esas medidas económicas que está adoptando, esa forma de intentar en cualquier negociación, sea comercial, sea geopolítica, sea militar, intentar obtener recursos, y esas gestiones que está haciendo dentro del país con ese departamento DOGE, de recorte de recursos a toda costa para intentar ahorrar, ¿no? Es un producto de una desesperación, no es una cuestión meramente, como algunos piensan, ideológica, ¿no? Es que como son muy liberales quieren reducir el gasto público, no, es que están en un país que está al borde del colapso y entonces ellos adoptan una estrategia, vamos a decir, de guerra, una estrategia de guerra para evitar que la economía de ese país se hunda, intentando sacar recursos de todas partes para tapar agujeros. Y ahí entra, por ejemplo, también esa propuesta que es interesante, pero no es más que una propuesta por ahora, esa propuesta a Rusia y a China de negociar para reducir a la mitad el gasto militar. Claro que sería importantísimo para Estados Unidos con el disparate de gasto militar que tiene, ¿no? Pero en conjunto es una serie de medidas para hacer frente a una situación de una economía que se está hundiendo y que necesita efectivamente medidas urgentes. Otra cosa es que el estilo de Trump pues sea absolutamente bárbaro, ¿no? Y que esto, independientemente del tema económico, pues que su gestión pues sea desde el punto de vista de imagen un continuo desastre, ¿no? Y bueno, no vamos a decir nada sobre ese anuncio de limpieza étnica, ¿no? Claro que es algo tan absurdo y tan bárbaro que cuesta creer, cuesta tomárselo en serio, ¿no? Sí, Fácil, cuesta creer, más pero es la lógico realidad. ubicarlo dentro de esa estrategia de trumpista. ¿Sí? ¿Me oyes? Te oigo intercalado, sí, entrecortado, pero se te oye, sí. No, decía, dentro de esa estrategia trumpista de disparar en todas direcciones para que todo el mundo esté de alguna forma despistado y yo al final termine haciendo lo que quiero hacer. Mm. Y ahora que has mencionado tú este Dodge para la gente que nos esté oyendo, o el Dodge, es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lo lidera ni más ni menos que el hombre más rico del mundo, otro supremacista blanco, otro fascista, el señor Elon Musk, dueño de 6.000 de los 10.000 satélites artificiales que rodean este planeta, el mayor contratista del complejo militar industrial norteamericano en este momento, y que le ponen de gerente del imperio de los Estados Unidos. Con este hombre a su lado, Donald Trump quiere demoler al Deep State. Quiere hacer que esa casta, según él, esa casta no electa que gobierna a Estados Unidos a las espaldas del Ejecutivo, pues deje de gastar ese dinero miserable, por ejemplo, que se gastaba la USAID alrededor del mundo, que era dinero de los contribuyentes. Él quiere, según él y según Elon Musk, optimizar al máximo esa economía, pero la pregunta, Adrián, y ya con esto terminamos, es para optimizar una economía
imperialista de guerra? ¿Es para optimizar la economía personal de esa cleptocracia que gobierna los Estados Unidos? ¿O para qué realmente quieren optimizar eso? Bueno, vamos a ver, muy probablemente ahí hay intereses particulares, ¿no? Pues de Elon Musk, del imperio Elon Musk. Sobre Elon Musk también se comenta mucho en qué medida responde a intereses propios o es una de estas figuras de las empresas tecnológicas que son más bien fachada de otros intereses, ¿eh? Esto se ha dicho pues, de Facebook, del anterior Twitter, etcétera, ¿no? Pero bueno, independientemente de que seguro que hay intereses personales, pero yo diría que sí, que el problema de fondo es realmente un país que no solo está perdiendo el control del mundo, no está dejando de ser, no solo está dejando de ser el primer país del mundo, sino que tiene el riesgo, está avanzando hacia un estallido y hacia una bancarrota, ¿no? Y entonces el que alrededor de esto se hayan aglutinado distintas fuerzas para evitar que esto suceda, tiene su lógica, ¿no? Otra cosa es que los instrumentos que se utilicen para ello sean los correctos o no, ¿no? Pero muy probablemente estas estrategias bárbaras a la vez están pensando en una retirada de Estados Unidos del mundo, ¿no? En general, del mundo en general, ¿no? Una retirada que pues no tiene por qué ser una cuestión ideológica, sino meramente práctica. Esto nos sale muy caro. Es lo que han dicho con la OTAN, ¿no? Nos sale una barbaridad. Claro, Estados Unidos tiene 800 bases militares fuera del país. Claro, gastar en todo eso, mantener todo esto es un disparate. Claro, puede tener sentido si mi objetivo es mandar en el mundo. Si veo que no voy a poder mandar en el mundo, lo que tengo que hacer es deshacer ese gasto cuanto antes, todo lo que pueda, ¿no? Entonces, bueno, es una posición en ese sentido probablemente realista, ¿eh? Probablemente darse cuenta de que Estados Unidos ya no puede ser el primero del mundo. Otra cosa es que para los que están al lado, sobre todo, al lado de Estados Unidos, digan, no, el primer del mundo no, pero quiere mandar sobre todo los que tienen al lado, ¿no? Que Sí. eso sí parece posible, ¿no? Probable. Cuando yo veo a Donald Trump ahí jugando al golf, o veo a Elon Musk con la motosierra, cuando veo todo este despliegue de poderío económico, que básicamente son, fíjate cómo ha hecho su fortuna Donald Trump, cómo lo ha hecho Elon Musk, eh, ves cómo estos oligarcas mundiales, como ellos, como yo, como Bezos, están ya pensando en irse a colonizar Marte, en ir a vivir a la Luna, dedicando cientos y cientos de millones de dólares a la investigación sobre una longevidad. Estamos hablando de transhumanismo, estamos hablando de que ya tienen empresas de inteligencia artificial que nos van a hacer cada vez más susceptibles a sus narrativas y ellos piensan que este planeta ya tiene fecha de caducidad y por eso están buscando salidas. ¿A ti no te parece que esta distopía que ya llegó a su punto máximo teniendo a Donald Trump y a Elon Musk en la Casa Blanca, por cierto, con el hijo de Elon Musk en los hombros de él diciéndole a Donald Trump que tú no eres el presidente? ¿Tú no crees que esta distopía nos está corriendo a todos un poquito como hacia la derecha, la conciencia, hacia la insensibilidad, los valores humanos, hacia la capacidad de sorprendernos a un nivel cada vez más bajo? ¿No crees que con toda esta terapia de choque están consiguiendo que realmente nos acostumbremos a toda esta pesadilla? Bueno, la verdad es que pesadillas ha habido muchas en la historia de la humanidad y continuas, desgraciadamente, ¿no? Ahora, sí es cierto que desde hace quizás un siglo, siglo y medio, estamos en un proceso en el cual las élites, ¿no?, que siempre han odiado a los demás, siempre han odiado al pueblo, ¿no?, pero estamos en un proceso en el que las élites tienen medios que antes no tenían, ¿no? Medios que antes no tenían para controlar a la población, para controlarnos biológicamente y para controlarnos psicológicamente, ¿no? Y las tentaciones de hacer uso de esos medios, por eso son cada vez mayores, ¿no? Aproximadamente a mitad del siglo XIX es cuando empiezan a plantearse
conceptos como la reducción de la población, conceptos como el darwinismo social, por ejemplo, esto se desarrolla mucho en las élites británicas y luego se extiende a Estados Unidos, ¿no? Entonces son conceptos que se van desarrollando, yo creo que en paralelo a los avances científicos y al que estas élites, que igual no eran peores que las anteriores, pero igual a las anteriores no se planteaban este tipo de conceptos porque no tenían medios, no pensaban que fuese posible controlar la población de esa forma, controlar la natalidad, como se empiezan a plantear a partir del siglo XIX y aparece la eugenesia, por ejemplo, ¿no? Antes ni siquiera se lo habían planteado, ¿no? Entonces, a medida que el avance técnico les da a estas élites instrumentos para hacer cosas que antes no eran posibles, pues por lo menos partes de estas élites o algunas personas de entre ellas se empiezan a plantear, pues, ¿por qué no utilizamos estos medios para reducir la población o para reducir la población de los países que no me gustan o para controlar más a la población con unos u otros medios tecnológicos, para avanzar hacia el transhumanismo, ese dice transhumanismo de los ricos, dicen algunos, ¿no? O para, como dicen otros en el Foro Económico Mundial, para avanzar a una sociedad en la que por primera vez las clases sociales ya van a ser especies distintas, ¿no? Este tipo de cosas que antes eran impensables. Pero las élites siempre han tenido ese desprecio del individuo, ese, más que desprecio, diría odio de la gente normal, ¿no? Entonces, ahora el problema son los instrumentos que tienen entre manos. Te propongo que desarrollemos ese tema la próxima semana, que hablemos del transhumanismo, que hablemos de Palantir, que hablemos de cómo estas redes sociales venden nuestros datos, de cómo estos faraones digitales eh, manejan nuestras vidas, de cómo este nuevo petróleo del siglo XXI, que son los datos, son los que nos exponen y nos ponen en manos no solamente de estas élites, sino de sus psicopatías. Porque es que me parece tan increíble que haya gente que acumule los cientos de miles de millones de dólares que tienen y tengamos en el mismo planeta a millones y millones de personas pasando hambre, a personas que no tienen ni siquiera agua potable. A mí me parece que la sociedad pensante, la gente que tiene acceso mínimamente a la educación, mínimamente a medios de comunicación como esto, Adrián, debería tener un papel muchísimo más activo. Entonces, yo te invito a que hagamos un programa en el que enfoquemos eso y lo hagamos desde el punto de vista de animar a la gente a un activismo pacifista en base a la pedagogía, pero también a la acción ciudadana. Yo creo que nadie mejor que tú para darnos luces en este aspecto y si te parece bien, pues podríamos hacer un nuevo programa sobre eso. Estupendo. A ver si con mejor conexión a Internet, pero estupendo. Listo. Encantado. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Adrián. Un abrazo y hasta siempre. Muy bien, Pablo. Esto son palabras mayores.